Vamos a tratar de entender qué es lo que anunció en el día de hoy Sergio Massa. A ver. Lo hizo en el CCK junto a el embajador de los Estados Unidos, hablamos de Mark Stanley, en donde anunció y firmó un intercambio de información fiscal con Estados Unidos. Hay muchas preguntas que tenemos con respecto a esto, ¿no? ¿Esto es automático? ¿No lo es? ¿Qué pasa con las sociedades? ¿Qué pasa con los nombres argentinos? Esto es obviamente para las cuentas no declaradas. ¿Cómo funcionará? Vamos a hablar con Guillermo Poch, él es tributarista y contador público, experto en planificación fiscal. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andas, señora? ¿Cómo va, Guido? ¿Cómo andas, Guille? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien, vos? Bien. Bueno, a ver, Guillermo, a ver si nos echas un poquitito de luz al anuncio de Sergio Massa. En primer lugar, estamos siempre hablando de cuentas no declaradas argentinas, ¿no? Es más amplio, Leonora. El tema es que lo que se está suscribiendo ahora es un acuerdo de intercambio de información de manera automática. Argentina ya tenía suscripto uno con Estados Unidos, pero cuando quería pedir la información tenía que ser tan precisa que en definitiva era casi imposible terminar haciendo el requerimiento. Hoy en día lo que se estaría poniendo en vigor a partir del 1 de enero del 2023 es un acuerdo en donde los 30 de septiembre los fiscos intercambian información de los ciudadanos del otro país. Entonces a la Argentina le van a llegar desde Estados Unidos todas las cuentas de argentinos en Estados Unidos. O sea, ¿declaradas Entonces, o no declaradas? Declaradas o no declaradas. Y después lo que hace el fisco es un cruzamiento de información entre lo que la gente presentó, suponte, en junio, correspondiente en junio, imaginemos junio 2023, la gente va a estar pasando una declaración jurada de bienes personales y de ganancias. Sí. En septiembre del otro año, vos vas a tener la información y ahí es cuando se empiezan a cruzar. O sea, esto entra en vigencia el 2023. ¿Cuándo la recibe información? El 30 del 9 del 2024. Entonces, en el 2024 van a revisar la declaración jurada del 2023. Y si vos no lo declaraste y tenías una cuenta en el exterior, el fisco te llama y te dice, deme explicaciones. Bien, ahora, siempre estamos hablando de cuentas que tienen como titulares nombre y apellido, es decir, Guido Martínez. ¿Qué pasa con las sociedades o qué pasa con aquellas cuentas que en realidad detrás de un nombre está una fantasía. persona? Claro. Bueno, ahí hay cierta información. Cuando vos vas a abrir una cuenta aún de una sociedad en Estados Unidos, tenés que completar un formulario. Si en ese formulario vos pusiste el nombre fulano de tal, ciudadanía argentina, ahí le va a llegar la información porque el banco esa información que vos diste por declaración jurada se la da al fisco. Entonces dice, fulano de tal, ciudadano argentino, tiene tales ingresos en este banco. Y eso después le llega al fisco argentino. Ah, está bien, está bien. Ahora, esto también se hablaba de que esto habilitaría un nuevo blanqueo fiscal. Es decir, muchos decían, esto es un intento de gran susto para que la gente después se sume a un blanqueo que claramente... corregime si no, Guillermo, esto tiene que pasar por el Congreso. Sí, siempre que se hable de materia tributaria, siempre tiene que pasar por el Congreso. O sea, para que sea válido tiene que pasar por el Congreso y un requisito adicional es que tiene que empezar por Cámara de Diputados. Si empezara por Cámara de Senadores es inválido. ¿En serio? Todo lo que todo lo que es materia tributaria tiene que tener origen en la Cámara de Diputados. Guillermo, para ir en realidad un poco más atrás incluso, supongamos, como dice Leonora, yo tengo una cuenta afuera. Si yo la tengo declarada acá, ¿pago impuestos afuera y acá? Puede ser que estés pagando, dependiendo del tipo de rendimientos que tengas, puede ser que pagues en Estados Unidos y después deberías hacer en tu liquidación del impuesto a las ganancias, en tu caso, Guido, sé que sos residente argentino, deberías tener que declarar esa cuenta con sus rendimientos. Y lo que pagaste de impuestos afuera te lo podrías estar tomando, Guido. Ah, mira. Ahora, Guillermo, ¿y qué gana Estados Unidos con esto? Y Estados Unidos también está deseoso
de tener información porque puede haber algún ciudadano que tiene, o sea, patrimonio fuera del país, Pero en de Estados Argentina, Unidos, digo, y perdón, pudiese darse el caso. pero por eso, como ¿cuántos? apuesta 20-1 es esto. Claro. A ver, son también, hay cuestiones políticas detrás de las suscripciones de estos acuerdos de intercambio de información, porque de alguna manera vas negociando no solo materia fiscal, sino también te abre otras posibilidades, es una cuestión de acuerdos, hasta a veces comerciales en definitiva. Está bien, es Es- como es un más intercambio político de favores Claro. por otro Yo te tema. doy esto y se negocia por Totalmente, otro lado. son cuestiones a veces que exceden a la materia netamente tributaria, también hay cuestiones políticas detrás de los tributos. Claro. Ahora, Guillermo, ¿hay algún tipo de información o estimativo de cuántas cuentas no declaradas pueden haber en Estados Unidos o cuántos miles de millones de dólares argentinos pueden haber en Estados Unidos? Mira, la información periodística que dio el gobierno es que ellos estiman más o menos 100.000 millones de dólares. Tiene un cierto racional desde la perspectiva de que en el blanqueo de Macri se hablaban de 400.000 millones de dólares fuera de lo que era de las declaraciones en Argentina. Y en esa situación, fíjate que en aquel sinceramiento fiscal, en aquella época se reconocieron 120.000 millones de dólares. Sí. O sea, estás hablando de un cuarto. Y después lo que estiman es que solo el 1% ingresaría al sinceramiento, entonces de ahí que se pone de manifiesto que va a estar más o menos de 1.000 millones de dólares lo que se estaría exteriorizando. Ah, está bien, o sea que estamos, mira, me quedé impresionada, 100.000 millones de dólares es mucha plata. Y esos 1.000 millones, claro, en la situación en que está la Argentina, en la falta de dólares que hay, estamos hablando de mucho, claro, es importante. Sí, no es que vendrían a la Argentina, lo que seguramente va a pasar es que van a decir, bueno, aquellos que tienen fondos no declarados en el exterior pagan un gravamen de ponerle el 5 o el 10%. Y por otro lado te pueden decir, bueno, te reduzco la tasa de este impuesto si vos traes esa plata a la Argentina y le dejás inmovilizada, suponte, 12 meses. Ah, está bien. Con Entonces una ahí condición. te ingresan, claro, ahí te ingresan divisas. Ahora, vos recién mencionabas el blanqueo de la administración de Mauricio Macri, que en aquel momento esa cifra que vos dabas, 120.000 millones de dólares, realmente fue récord, ¿no? Digo, fue mucha plata. Después tuvo su contrapunto y mucha gente dijo, bueno, la verdad que nunca más me voy a sumar un blanqueo, pero ¿podría impactar en quienes blanquearon de menos en aquel momento, en 2016-2017? Sí, Eleonora, puede pasar eso y de hecho para mí es algo que la medida que ahora saquen lo tendría que contemplar. Porque si lo que está buscando el fisco es que la gente declare, tiene que decir, bueno, el que incumplió, que también tenga la posibilidad de acogerse y que no se le caiga el blanqueo anterior. Y para los que cumplieron, o sea, que cualquiera sea la circunstancia de que siempre declararon todo o aquellos que entraron al blanqueo oportunamente, hoy les tendrías que dar un beneficio, porque si no lo que va a terminar sucediendo es que siempre la gente va a decir, bueno, si yo pago todo correctamente, me siento el peor de todos. Claro. Entonces decir, bueno, que haya un tratamiento preferencial para el contribuyente buen cumplidor. Claro, está bien. Bueno, pero lamentablemente es un poco lo que pasa en Argentina, ¿no? El que cumple bien, finalmente, claro, termina perjudicado y después el otro entra en moratorias, paga menos y lamentablemente es un tema. Guillermo, último, tenemos que cerrar, pero la presión tributaria en Argentina ¿qué hace que los argentinos tengamos tanta plata afuera siempre y que no confiemos en nuestro país? ¿Es parte de la historia, de la memoria histórica? ¿Tiene que ver con la presión tributaria que existe acá? Mira, hay varias situaciones, Eleonora. Una cuestión es, como vos bien indicás, está basada en que vos no tenés certidumbre, siempre, viste, no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, siempre estamos preocupados, y otra cuestión también es la alta presión tributaria. De las dos, para mí es más importante cómo juega negativamente la incertidumbre.
Claro. O sea, eso es una cuestión muy importante. O sea, la gente muchas veces prefiere aún pagar más impuestos, pero tener la certeza de que el patrimonio que tiene lo va a conservar hacia futuro. Entonces, para mí lo más importante es que la Argentina siempre tenga normas claras y eso en definitiva te permite a veces hasta tener impuestos un poco más caros. Pero si vos tenés un marco de incertidumbre y a eso le sumás una alta presión tributaria, termina pasando de que casi como que a veces obligás a la gente a llevarla a la informalidad, porque suponte que alguien no tiene el dinero suficiente, no tiene la liquidez para pagar un impuesto y tiene que salir a vender un activo para poder cancelar el impuesto. Automáticamente lo que hace es se pasa a la informalidad. Claro. Entonces los gravámenes tienen que ser muy bien analizados. No es que vos decís, quiero gastar más plata, subo los impuestos, gasto más plata, subo los impuestos, porque hay un momento que la gente dice, hasta acá llegamos. Claro. Tengo un límite. Totalmente. Guillermo, ha sido clarísimo. Muchísimas gracias. Por favor, saludos a todos y Guido, y un gusto. Abrazo grande. Un beso. Hasta allí, Guillermo.